Hermano, muy buenas tardes. Una vez más aquí el hermano César. Espero que haya pasado una hermosa vigilia pascual, domingo de resurrección, y estamos ahora en etapa, en este momento de este periodo de resurrección, hasta el día de Pentecostés. Y comenzamos esta enseñanza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Francisco de Sales dice una frase muy hermosa que dice: el alma que desea ser esposa del Hijo de Dios debe revestirse de lo nuevo y despojarse del hombre viejo. En otras palabras, debe rechazar el pecado, inclusive apartar de raíz todo aquello que puede ser una obstrucción hacia el amor de Dios. Por lo tanto, cuando pienso la palabra purificación o purificarse, viene del latín purificare, que significa el proceso de limpieza, acción o efecto de purgar, acción o efecto de hacer algo imperfecto, algo puro. Por lo tanto, cuando pensamos en la palabra purificación en el diccionario católico, dice que es el proceso espiritual de limpieza del pecado, la culpa o las influencias negativas para alcanzar la santidad y la unión con el Padre. Es decir, un proceso espiritual, una jornada espiritual de alejarse del pecado y arrancar de raíz todo toda culpa o influencia negativa que no me permita alcanzar algún día la santidad y la unión con Dios. Por lo tanto, vamos a meditar en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículos del 1 al 11. Ahora me dirijo a sus ancianos, dado que yo también soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse. Apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cuídenlo no de mala gana, sino con gusto a la manera de Dios. No piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudiera disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Así, cuando aparezca el jefe de los pastores, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. También ustedes, los más jóvenes, sean sumisos a la autoridad de los ancianos. Traten de rivalizar en sencillez y humildad unos con otros, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que llegado el momento, Él los levante. Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con persecuciones semejantes. Dios, de quien procede toda la gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna. Y ahora deja que sufran por un tiempo con el fin de amoldarlos, afirmarlos, hacerlos fuertes y ponerlos en su lugar definitivo. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como dijo San Francisco de Sales, la frase al principio que se proclamó, que el alma que aspira a ser la esposa del Hijo de Dios debe revestirse del hombre nuevo y alejarse, despojarse del hombre viejo. ¿Y qué es lo del hombre viejo? El pecado, todo aquello que nos aparta del amor de Dios. Arrancar de raíz toda clase de estorbos. ¿Qué nos estorba para alcanzar el amor de Dios? Todos sabemos por qué pie cogemos. Todos sabemos en qué momento de nuestra vida somos débiles. Y vamos a ver que en el apóstol San Pedro, él cuando tuvo su encuentro con Jesús en el lago de Genesaret, en Lucas capítulo 5, vimos el primer encuentro de Pedro con Jesús. Y él se arrodilla frente a Jesús y le dice a Jesús que no lo mire a él porque él es un hombre pecador. Sin embargo, vemos aquí que Jesús ve en el apóstol Pedro, ve en ese momento a Pedro, ve
la humanidad de Pedro, ve la historia de Pedro. Jesús conoce lo que Pedro vivió en su niñez, lo que Pedro vivió en su adolescencia, al punto para hacer llegar pescador de una comunidad donde él venía. Y según los historiadores judíos, cuando Pedro estaba creciendo, él pasó por la catequesis judía que se llamaba Bet Sefer. Y en ese momento aprendieron que su primera vocación era realmente la palabra de Dios, hasta la edad de 12 años. Y en esos 12 años el niño judío tenía que pasar ahora a manos de un erudito judío, pero eso costaba mucho dinero. Y también tenía que hacer que el niño estuviese preparado, académicamente hablando, que estuviese preparado para absorber la información que iba a recibir de un rabí. Por lo tanto, al Pedro llegar a 12 años, al no ser parte de un grupo de jóvenes guiados por un rabí, se dedicó de los 12 años a ser pescador de su comunidad. Pedro vivía en un ambiente, en un lugar allá en Galilea, cerca del mar de Galilea, donde Pedro pescaba todos los días. Y debido a la opresión, al yugo de Roma, él tenía que pagar un impuesto al templo judío y un impuesto al templo romano. A medida que él veía la injusticia a que el pueblo judío era sometido, creó en él una personalidad muy rústica, muy ruda, muy fuerte. Por eso que él era muy imperativo. Era un hombre que hablaba lo que decía su mente. Inclusive los hombres de Galilea eran conocidos por la forma como hablaban, por el dejo, el acento que tenían. Entonces eran el hazmerreír de otros pueblos, porque veían en ellos que no se expresaban bien. Entonces vemos aquí que no solamente Pedro tiene que lidiar con la esclavitud, con el yugo romano, con el impuesto romano, con el impuesto del templo, sino también ahora era mirado con desprecio por aquellas autoridades judías que sí tuvieron la oportunidad de tener un maestro llamado un rabí, como lo tuvo San Pablo con Gamaliel. Entonces, todo eso afectó la personalidad de Pedro. Y en ese momento Jesús lo mira y lo acepta y lo llama tal como él estaba en ese momento. ¿Para qué? Para que él pueda ser moldeado, para que pueda ser refinado, para que pueda ser purificado su vida. Y así Pedro caminó con Jesús por 3 largos años. Y fue justamente en la presencia y los muchos milagros que Pedro fue testigo, como fue en su lectura bíblica, dice él: yo fui testigo de los sufrimientos de Cristo, porque él estuvo justamente, no solamente en su caminar de Cristo, cuando Cristo era rechazado por las personas, porque tenía una forma diferente de pensar, por las autoridades judías, pero también era rechazado por aquellas personas que lo miraban a él como si fuera el nuevo rey David, aquel que libraría al pueblo de Israel de la esclavitud de Roma, pero a la forma de guerra, de una guerra violenta, no de una guerra espiritual. Por lo tanto, Jesús solamente era aceptado por un pequeño grupo de rebaño. Y en ese momento, cuando Pedro estaba en la noche de la pasión, Jesús le dijo bien claro: he orado por ti, porque Satanás ha pedido permiso para zarandearlos, pero he rogado por ti para que tu fe no se vaya abajo, sino que cuando retornes, fortalezcas la fe de tus hermanos. Y fue justamente en esa personalidad de Pedro, en ese ímpetu de Pedro, Pedro sintió, en su humanidad se sintió débil, sintió miedo, sintió terror, la fragilidad humana. Es decir, aunque Pedro caminó con Cristo Jesús y presenció innumerables milagros, inclusive el reavivamiento de Lázaro, un hombre que estaba muerto ya por 4 días. Y Pedro dijo: yo estoy dispuesto a morir por ti, Jesús. Lo dijo por el momento, por la emoción del momento. Pero dentro de él todavía había algo que purificar. ¿Y cuál era? Su mente. De vencer el miedo, a vencer la inseguridad que él se encontraba, producto de esa crianza que tuvo en Galilea como pescador, porque tenía que trabajar a diario para mantener a su familia, que era un hombre casado, y también tenía que mantener a la comunidad para que puedan todos alimentarse a diario. Una responsabilidad muy grande en este hombre.
Pero dice que ahora Pedro ya maduró, ya fue tocado por el poder del Espíritu Santo, ha sido purificado, pero sigue su purificación. Dice, ahora yo soy un anciano. Y en la comunidad cristiana la definición de anciano era aquella persona dentro de una comunidad, ¿sí?, que tenía las siguientes condiciones. Era un hombre que estaba casado. Pero ¿qué pasaba cuando estaba casado? Solamente una vez. Era un hombre irreprensible, él y su familia. O sea, en él se esforzaba por testimoniar de Cristo, al igual que su esposa. Y finalmente era un hombre muy acogedor. Es decir, él recibía con un corazón alegre a los hermanos, a la comunidad, porque él servía a la comunidad. Y entonces en esta lectura bíblica ya Pedro es un hombre anciano, un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Un hombre que cuando caminaba, dice que hasta su ropa, la sombra de él, sanaba a los enfermos. No era él, era el Espíritu que moraba en él, el Espíritu del Nazareno. Es decir, él se dejó tocar por la mano de Dios, él se dejó moldear, él se dejó purificarse para poder llegar a ese momento de su vida. Y dice la lectura bíblica que él dice, y yo espero la gloria que ha de manifestarse. Él miraba con tanto alegría el momento de que algún día tuviera que partir y ir al reino de los cielos. Pero Él nos da indicaciones para purificarnos en este camino. En este momento que estamos todos celebrando la resurrección de Cristo hasta el momento de Pentecostés. Y nos dice, apacienten el rebaño de Dios, cada quien en su lugar. ¿Y qué es apacentar? Cuidar, proteger, alimentar los pastos verdes que le vas a dar a tu comunidad. La palabra de Dios, la enseñanza, el testimonio, el amor, la alegría, la empatía, la misericordia y tantas cosas más que nos da el fruto del Espíritu Santo. Y dice que tenemos que cuidarlo no de mala gana, sino cuidar el rebaño con gusto a la manera de Dios. Pero ya avanzó, ya sabe lo que es apacentar a los corderos, apacentar a la iglesia. Él sabe lo que está haciendo, porque se deja guiar por el poder del Espíritu Santo. Él es dócil. Y por eso él dice, y no piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. No actúen por los demás. Es decir, él no actúa para lastimar a los demás, sino que él se humilla ante los demás. Él se hace siervo. Si usted lee la carta de Pedro, dice, Pedro, siervo de Jesucristo. Él nunca dice, yo soy el Papa de Dios, yo soy el primer Papa, o yo soy el jefe del rebaño. Porque en él, al estar llenado del Espíritu Santo, reconoce que él es hombre humano y por lo tanto él es un hombre frágil. Pero ahora caminando en la confianza de los hijos de Dios, porque arrancó de raíz. Le pidió al Espíritu Santo que arrancara de raíz todo pecado, todo estorbo, para estar cerca del amor de Dios, para estar cerca de la voluntad de Dios. Y nos continúa la lectura bíblica diciendo, más bien, traten a los demás como si fueran un modelo para su rebaño. Es decir, dar el ejemplo. No solamente con palabras, sino con el testimonio de vida a diario. Donde quiera que se encontraba Pedro, la gente lo reconocía. Ya no por su forma de hablar, porque ahora lo que él hablaba salía palabras ungidas con el Espíritu Santo. Ya no el Pedro de la noche de la pasión. Y sin embargo dice aquí, pero ustedes jóvenes, sométanse a los ancianos. Es decir, le pide, él está formando un rebaño para que cuando él tenga que partir, esos jóvenes también tomen ese rol importante en la plena comunidad cristiana. Y dice, por lo tanto, jóvenes, nosotros somos ancianos, nos humillamos ante el poder de Dios, nos hacemos humildes ante ustedes para que aprendan de nosotros cómo llevar y cómo apacentar un rebaño, cómo ser modelo para los demás. Ahora dice, jóvenes, traten de ustedes, van a tener desacuerdos, van a haber momentos donde realmente van a tener que realmente sentarse, pero háganlo con sencillez y humildad, unos con otros. ¿Qué significa eso? Que salga la verdad. Dice Juan 8:32. El Espíritu Santo nos revelará la verdad de Dios. Él es la verdad. Por lo tanto, jóvenes, gente que está viviendo, que se está formando en esa comunidad cristiana, hablen con sencillez, hablen con la verdad y reconozcan que están necesitados de Dios, al igual que otros ancianos. Porque Dios resiste a los orgullosos,
pero da gracia a los humildes. Una gran enseñanza. Ahora, Pedro dice, por lo tanto, ancianos y jóvenes, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que llegado el momento, Él los levante. Es decir, Pedro se reconoce que es pecador. Y aunque camina en la unción del Espíritu Santo, Él es pecador y Él sabe que necesita de Dios. Por lo tanto, 2 Corintios 3:8, ¿qué dice? Nuestra capacidad viene de Dios. 2 Corintios 2:14, ¿qué dice? Que donde vayamos demos el buen aroma de Cristo. Y por lo tanto, Efesios 4:30, ¿qué dice? No entristezcamos con nuestra ira al Espíritu Santo. Les está enseñando, porque haciendo eso, Dios los va a levantar a estos jóvenes. Les va a dar su espíritu. Y al ser obedientes, también participarán de la resurrección de Cristo. Y en ese momento le dice a la comunidad cristiana, ahora, ¿qué nos afecta como comunidad? ¿Qué nos afecta como hogar cristiano? ¿Qué nos afecta como matrimonio? ¿Qué nos afecta como iglesia? Grupo de personas. Depositar en Cristo Jesús todas las preocupaciones, pues Él cuida de nosotros. Es decir, caminamos ya no pensando con la mochila de atrás, con el costalillo, cargándolo, ya no, ya lo hemos soltado. Ya hemos salido de la tumba con Cristo. Hemos resucitado en Cristo. Hemos dejado atrás nuestro viejo yo. Estamos luchando por vivir esta vida de conversión de corazón. Y dice la palabra, sean sobrios y vigilantes. Y yo busqué, ¿qué es ser sobrio? Escuchemos. Es tener dominio propio, pensar con claridad y no dejarse llevar por las pasiones, impulsos o excesos. Inclusive en este camino que estamos caminando podemos también tambalear. Y por lo tanto tenemos que estar en profunda oración y no dejarnos llevar por el impulso, por la emoción, sino por la convicción, por medio de esa oración que hacemos con Dios para que Él guíe nuestros pasos a diario. Y que vamos a caer, pero al levantarnos de nuevo sabemos lo que tenemos que hacer. Y dice la palabra, porque el diablo está buscando a quien devorar. ¿Por qué decía él que era un león rugiente? Porque cuando Pedro evangelizaba en Roma, se escuchaba el eco que salía del circo romano, de esa obra hecha por ingenieros romanos, mano de obra que fue hecha para distraer al pueblo. Como decía la frase romana, dale pan y circo al pueblo y por lo tanto apoyará al emperador. Dale entretenimiento, dale lo que le gusta y el emperador será amado. Pero se escuchaba como se escuchaba el eco del Coliseo romano y cómo los cristianos eran devorados por los dientes afilados de un león. Por eso dice, resistan al diablo que es como un león rugiente. Ahora dice, hermanos, todos nosotros en este mundo enfrentamos persecuciones semejantes. Es decir, todos estamos caminando en ese éxodo hacia la vida eterna con Cristo Jesús. Claro que sí, Él nos lleva. Por supuesto, otros llegan a través de María Santísima. Claro que sí. Otros llegan a través de su devoción con los santos. Gloria a Dios por eso. Pero lo importante es que todos nosotros luchamos a diario y pasamos circunstancias y pasamos dificultades y pasamos retos espirituales. Inclusive la familia, la comunidad, la iglesia, todo lo vivimos a diario. Pero depositen en Cristo todas sus preocupaciones, dejarlo al lado. Porque dice bien claro, Dios, de quien procede toda gracia, permite que pasemos este momento con el fin de ¿qué? De purificarnos. ¿Qué purificarnos? El proceso espiritual de limpieza del pecado, la culpa o las influencias negativas para alcanzar la santidad y la unión con Dios. En otras palabras, dice, la palabra dice que Dios deja que sufra por un tiempo con el fin de amoldarnos, a afirmarlos. ¿Qué significa afirmarlos? Que somos piedra dura, que somos consistentes. Sí, cuando digo piedra dura, que somos como si fuera una puerta de hierro, firme, dura, que sabe lo que está haciendo un ser humano, por supuesto en Cristo. Dice que al pasar esos retos y esa purificación, Dios nos hace fuertes para algún día ponernos en su lugar definitivo.
Por lo tanto, para saber, el Catecismo Católico numeral 1472, ¿qué dice? El pecado tiene una doble consecuencia. Somos purificados en la tierra para algún día también ser purificados en el purgatorio. Por lo tanto, dice la Catecismo numeral Católico numeral 1472, dice lo siguiente: que las criaturas que viven de una forma desordenada tienen que purificarse aquí abajo, sea después de la muerte o en el estado de que se llama purgatorio. ¿Con qué propósito? Para que haya una conversión que procede de una ferviente caridad, puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsista ninguna pena. ¿Qué significa eso? Que esta purificación de ser limpiado puede ser en esta vida, con esfuerzo, con oración y conversión de corazón a diario, o después de la muerte en el purgatorio. Como dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cuál fue el final del apóstol San Pedro? Según de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 14, dice lo siguiente: me parece bueno refrescar su memoria mientras esté en la presente morada. O sea, mientras que está vivo, dice él, me parece bueno refrescar su memoria, sabiendo que pronto será desarmada esta tienda mía. O sea, Pedro sabe que ya se va a ir. Un Pedro anciano, un Pedro ya mayor de edad. Algunos teólogos piensan que tenía mayor de 60 años. Según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor le avisó que Él tenía que ya pronto dejar esta tierra para irse con Él. Por lo tanto, hay un testimonio patrístico que no es doctrina católica, que no es parte del depósito de la fe, pero quisiera yo proclamarlo porque me tocó muchísimo en esta investigación que hice sobre más del apóstol Pedro, porque muchas veces nos quedamos en que Pedro negó a Cristo, y ahí nos quedamos, y no sabemos qué más pasó en su vida, cómo Jesús lo llamó de nuevo, lo que él trabajó en su camino, en su jornada hacia la vida eterna, cómo él se esforzó por su iglesia, cómo él fue el que dirigió el primer concilio en Jerusalén. No sabemos más de él porque nos enfocamos solamente que Pedro negó a Cristo. Pero escuchemos la historia de ese testimonio patrístico, que me tocó muchísimo, porque soy también un hombre casado. Eusebio de Cesarea, obispo, escritor e historiador cristiano, en el año 260 después de Cristo al 339 después de Cristo. Dice así: se le conoce a Eusebio de Cesarea, se conoce como padre de la historia de la iglesia, porque fue el primero en intentar recopilar de manera ordenada la historia del cristianismo, desde los apóstoles hasta su tiempo. Este autor cita a Clemente de Alejandría, quien afirma que la esposa de San Pedro fue llevada al martirio y Pedro la animó diciendo algo como: acuérdate del Señor. Para un hombre que está casado, enamorado, que ama a su esposa, que está en una cárcel en ese momento, ningún hombre que está enamorado de su esposa, que ama a su esposa, lo hablo en esta vida, quisiera ver a su esposa ser martirizada. ¿Por qué? Porque el hombre se siente impotente, que no puede hacer más. Y Pedro, en su humildad, se humilló ante el Señor y le dijo a su esposa, mientras que la llevaban a martirizarla: acuérdate del Señor. Por lo tanto, ese relato no es considerado parte de la tradición apostólica, ya que no viene directamente de los apóstoles, no es parte del depósito de la fe, ni fue transmitido a la iglesia, pero es considerado un testimonio patrístico. Pensamos por un segundo que esto sea un verdadero testimonio que ocurrió en la vida real. Pedro le dijo a su esposa: acuérdate del Señor. Wow, me tocó el corazón. Me rompió el corazón en pedazos, porque yo también soy un hombre casado. Y qué difícil ver a tu esposa a diario retorcerse de dolor, a veces sufriendo todos los días desde su juventud que la conocí. No es fácil. Uno se siente impotente, pero no acepta la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos, admiro a este hombre, porque puedo ver que él también se humilló ante Dios. En conclusión,
La purificación también incluye aprender a vivir juntos en paz y a trabajar por la unidad del grupo, reconociendo a cada hermano como parte del cuerpo de Cristo. Reconozco a mi comunidad, reconozco a mi familia, reconozco a mi iglesia, reconozco a mis compañeros de trabajo que son parte del cuerpo de Cristo. Y debo ser acogedor, un verdadero anciano. Debo ser un hombre casado una vez. Debo ser un hombre que testimonia con su familia de la fe, un verdadero anciano. Por lo tanto, en oración decimos todos: Espíritu Santo, venimos ante ti con corazones abiertos y reconocemos nuestras divisiones y las veces que hemos fallado a vivir según lo que predicamos. Señor, purifícanos y límpianos de toda impureza que nos aleja de ti. Señor, esta noche nos entregamos a ti, que nuestra purificación refleje, en nuestra vida diaria se refleje, en nuestros actos y palabras, va a ser un testimonio vivo de tu amor y unidad. Señor, bendice a este grupo que está viendo estos videos, esos hermanos que se conectan, que lo comparten, que tocan la campanita y dicen me gusta. Esta noche, Señor, bendícelos a ellos y fortalece nuestra fraternidad y guíanos para que cada paso que demos sea para tu gloria y la edificación de tu iglesia. Amén. Dios me lo bendiga.